La familia Méndez buscaba un escape del caos de la ciudad. Después de años de soportar el bullicio, el tráfico interminable y la falta de tranquilidad, soñaban con un lugar donde pudieran respirar aire puro y encontrar algo de paz. El estrés de la vida urbana había dejado huella en cada uno de ellos, y la idea de empezar de nuevo en un entorno más sereno les parecía la única salida posible. Finalmente, encontraron una vieja casona en el campo, rodeada de árboles retorcidos y un jardín salvaje que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La casa, con su fachada desgastada y ventanas polvorientas, tenía un aire misterioso, como si guardara secretos en cada rincón. A pesar de su aspecto inquietante, la familia sintió que este lugar podía ser el refugio que tanto anhelaban. Carlos intentaba mantener el optimismo, convencido de que con esfuerzo y dedicación podrían transformar la casa en un verdadero hogar. Sin embargo, Laura no podía ignorar la inquietud que le provocaba la casa. Cada crujido del suelo y cada sombra en las paredes le recordaban que estaban lejos de todo lo conocido, y una sensación de desasosiego comenzaba a instalarse en su interior. Sofía, su hija, veía el lugar como un castillo de cuentos, ajena a la atmósfera opresiva que sentían sus padres. Para ella, cada habitación era un mundo por descubrir, y los pasillos oscuros despertaban su imaginación. Mientras exploraba, inventaba historias de princesas y dragones, sin notar las miradas preocupadas de Carlos y Laura. Al caer la noche, la oscuridad era absoluta, y los sonidos del viento parecían lamentos que se colaban por las rendijas. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas y la casa crujía como si respirara. Afuera, la tormenta amenazaba con desatarse, y dentro, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Pronto, Carlos y Laura sintieron que no estaban solos, como si la casa misma los observara desde las sombras. Una presencia invisible parecía recorrer los pasillos, y el aire se volvía más pesado con cada minuto. Sin embargo, aún no sabían que este nuevo comienzo en la oscuridad sería solo el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Los días pasaron lentamente en la vieja casa, y Sofía, movida por una curiosidad silenciosa, comenzó a explorar cada rincón. Fue así como, una tarde, encontró un espejo antiguo en el pasillo del segundo piso. El marco estaba cubierto de polvo, y la superficie reflejaba la luz de manera extraña, como si guardara secretos en su interior. A pesar de la penumbra, el espejo parecía llamarla, invitándola a acercarse cada vez más. Pronto, Sofía comenzó a pasar horas frente a él, sentada en silencio o murmurando palabras que solo el espejo podía escuchar. Decía que hablaba con su amigo, el hombre del espejo, un personaje invisible para todos, menos para ella. A veces reía, otras veces parecía escuchar atentamente, como si recibiera confidencias de un mundo al otro lado del cristal. Sus padres, al principio, pensaron que era solo un juego de la imaginación infantil. Sin embargo, las historias que Sofía contaba sobre su amigo eran inquietantes. Hablaba de un hombre triste, alto, de sonrisa extraña y ojos que nunca parpadeaban. Decía que él le contaba secretos sobre la casa y sobre cosas que nadie más sabía. A veces, describía cómo la sombra del hombre se movía en el reflejo, aunque nadie más podía verla. Poco a poco, Sofía se volvió distante. Ya no jugaba con otros niños ni buscaba la compañía de sus padres. Prefería la penumbra y el reflejo del espejo a cualquier otra cosa. Pasaba largos ratos observando su propia imagen, como si esperara que algo sucediera, como si el espejo fuera una puerta a otro mundo donde solo ella podía entrar. Laura, su madre, comenzó a preocuparse al ver el cambio en su hija. Intentó hablar con ella, preguntándole qué le decía su amigo del espejo, pero Sofía respondía con evasivas o simplemente guardaba silencio, como si temiera revelar demasiado. Una tarde, Laura se armó de valor y le preguntó directamente, esperando que su hija le confiara la verdad. Con voz baja y una expresión seria, Sofía finalmente respondió: «Dice que pronto podremos jugar juntos. Solo tengo que esperar a que la puerta se abra».
Sus palabras resonaron en el aire, llenando la habitación de un silencio inquietante. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, incapaz de comprender a qué puerta se refería su hija. Laura miró el espejo con temor, notando que no había ninguna puerta visible en él, solo el reflejo distorsionado de la habitación y la figura de su hija. Sin embargo, la sensación de peligro era real, como si algo invisible acechara desde el otro lado del cristal, esperando el momento adecuado para cruzar. La inocencia de Sofía se desvanecía poco a poco, absorbida por el misterio y la oscuridad del reflejo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban una tristeza inexplicable, como si el espejo le hubiera robado algo esencial. En ese pasillo sombrío la niña parecía perderse a sí misma, atrapada entre dos mundos, el real y el que habitaba en el fondo del espejo. Todo comenzó una noche, cuando un grito desgarrador de Sofía rompió el silencio de la casa. Su voz temblorosa llenó el pasillo. El hombre del espejo estaba junto a mi cama. Nadie había escuchado algo así antes. El miedo se apoderó de todos, y la atmósfera se volvió densa, como si la oscuridad misma respirara con ellos. Sofía, con los ojos abiertos de par en par, no podía dejar de mirar hacia el rincón donde aseguraba haberlo visto. Desde ese momento, la familia supo que algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podían explicar. Cada noche, a las 3:33 am, el terror se repetía. Era como si una fuerza invisible eligiera ese momento exacto para manifestarse. Los relojes parecían detenerse, y el aire se volvía más frío. Los pasos de Sofía resonaban en el pasillo, y la familia se despertaba con la sensación de que algo los observaba desde las sombras. Nadie se atrevía a salir de su habitación, pero todos sentían la presencia, como si la casa entera estuviera esperando. Pronto comenzaron a aparecer mensajes en los espejos. Al principio, pensaron que era una broma pesada, pero las palabras «Ella es mía» y «Salgan» estaban escritas en el vaho, con una caligrafía que nadie reconocía. Cada mañana, nuevos mensajes surgían, cada vez más amenazantes, como si alguien o algo intentara comunicarse desde el otro lado. El baño se convirtió en un lugar prohibido, y los espejos, en portales de miedo. En el gran espejo del pasillo, a veces, cuando pasaban de noche, veían una figura alta y oscura reflejada detrás de ellos. Nadie se atrevía a mirar dos veces, por miedo a descubrir que la figura seguía allí, inmóvil, acechando en silencio. El reflejo parecía moverse por sí solo, distorsionando la realidad y llenando el ambiente de una tensión insoportable. Sofía comenzó a comportarse de manera extraña frente al espejo. Se quedaba horas imitando gestos que nadie le había enseñado, como si alguien la guiara desde el otro lado. Su sonrisa, antes cálida y dulce, se volvió vacía y antinatural, como si ya no fuera ella misma. La familia la observaba con preocupación, temiendo que el espejo estuviera robándole algo más que su reflejo. Una noche, Carlos, su hermano, la encontró de pie frente al espejo, presionando su mano contra el cristal. La habitación estaba helada, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo. Sofía no respondía, como si estuviera en trance, conectada con algo invisible al otro lado del vidrio. Por un instante aterrador, Carlos vio cómo otra mano, grande y pálida, emergía desde el reflejo y respondía al gesto de Sofía. Era imposible, pero la imagen quedó grabada en su mente. La mano parecía querer arrastrarla hacia el otro lado, y Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde entonces, la casa ya no ocultaba su secreto. Las sombras se alargaban por los pasillos, y cada rincón parecía susurrar advertencias. Los muebles crujían en la noche, y las puertas se cerraban solas. La familia sentía que vivían dentro de una trampa, rodeados por algo que no podían ver, pero que estaba siempre presente. El miedo era real y tenía forma. No era solo una sensación, sino una presencia tangible, una sombra que acechaba en la penumbra y que,
poco a poco, iba apoderándose de la casa y de quienes vivían en ella. El terror se volvió físico, pasos pesados en el pasillo, puertas que se abrían solas, objetos que se movían. Carlos instaló cámaras de seguridad, buscando pruebas. A las 3:33 am, la grabación mostró una figura distorsionada frente al espejo. La presencia era innegable. Carlos y Laura comprendieron que no era su imaginación. Había algo en la casa y lo quería todo. El espejo era la puerta, y Sofía, su objetivo. Carlos investigó la historia de la casa. Descubrió que un hombre llamado Julián, tras perder a su familia, cometió crímenes atroces y murió frente al mismo espejo. Sus últimas palabras: "Ahora seremos uno para siempre". El espíritu de Julián, atrapado en el espejo, buscaba compañía. Sofía no tenía un amigo imaginario, era la presa de un alma atormentada. El espejo era una prisión y una puerta. Carlos y Laura, desesperados, cubrieron todos los espejos de la casa. Sofía se resistió gritando: "Lo vas a lastimar, no le gusta la oscuridad". Finalmente, cubrieron el gran espejo del pasillo. Esa noche, no hubo gritos ni pasos. El silencio trajo alivio y esperanza. Pero el silencio puede ser la antesala de la tormenta. Creyeron haber salvado a Sofía. No sabían que el peligro apenas comenzaba. Al amanecer, Sofía había desaparecido. Buscaron por toda la casa, sin rastro de ella. Carlos notó que la sábana del espejo estaba movida. Vio huellas de manos infantiles en el polvo, orientadas hacia adentro del cristal. Al cubrir el espejo, no encerraron a la entidad, encerraron a su hija con ella. El monstruo había tomado lo que quería. El silencio de la noche anterior fue la señal de su derrota. Días de desesperación siguieron. Carlos, obsesionado, velaba frente al espejo cubierto. Una noche, escuchó la voz de Sofía desde el otro lado. «Papá, tengo frío. ¿Por qué me dejaste aquí?». Carlos gritó, prometiendo salvarla. La voz de Sofía susurró: «Él dice que ya no puedo salir, pero tú sí puedes entrar. Solo tienes que mirar, papá». La esperanza y el terror se mezclaron en Carlos. El espejo lo llamaba. El abismo lo esperaba. Solo tenía que mirar. Carlos arrancó la sábana del espejo buscando a su hija. Su reflejo comenzó a sonreír de forma antinatural. No era su sonrisa, era la del hombre del espejo. Paralizado, Carlos no pudo apartar la mirada. La voz de Sofía resonó: «Ahora jugaremos juntos para siempre, papá». El grito de Carlos se perdió en la oscuridad. Solo quedó el eco y un susurro infantil: «¿Quieres jugar conmigo?». El ciclo del espejo continuaba, esperando a su próxima víctima.